Tiene la palabra el concejal Buffone. Buenos días, señor presidente. Primero, quiero agradecer a todo el público presente, especialmente a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en este recinto. Para mí no es un día más. Cada vez que se conmemora el 24 de marzo, uno se retrotrae a épocas de mi joven militancia, donde repudiábamos y yo cuando empecé a militar, Alfonsín ya había metido preso tanto a los genocidas de los años 70 como a la cúpula de las organizaciones guerrilleras. Pero en ese momento, a veces veo que cuando nos peleamos acá, extraño cuando uno militó, en ese momento militaba en una franja morada secundaria y marchábamos con la gente, junto con la gente de la UES, con la gente del Partido Comunista, con algunos peronistas, porque el indulto, hay que recordarlo, la liberación de la cúpula genocida la realizó el peronismo en el poder, y en ese momento los peronistas que marchaban eran una minoría dentro del partido, y eso también hay que decirlo. Por suerte eso cambió. Cuando recordamos el 24 de marzo, yo no veo una fecha estática, porque si no pareciera que antes del 24 de marzo vivíamos en Disney y antes del 24 de marzo este país también era una tragedia. Una tragedia que fue utilizado por muchos delincuentes y genocidas para dar un golpe de Estado. Pero fue un proceso, el proceso de intromisión del Estado y del terrorismo de Estado, o sea, la intervención del Estado en la sociedad civil mediante la represión, que había comenzado mucho antes. Un proceso que comienza en 1930 con el derrocamiento de Irigoyen. Muchos de los que participaron allá, conjuntamente con Uriburu, fueron después electos presidentes. Pero es la historia. Lamentablemente, Argentina, en lo que vino del siglo XX, se transformó en un baño de sangre, donde los golpes militares eran comunes. Y la expresión del 24 de marzo fue la finalización de un proceso del terrorismo Estado y desapariciones que ya estaban en este país. No mencionarlo es faltarle respeto a los más de 700 muertos y desaparecidos en el gobierno de Isabel Perón. Pero quiero hacer un mínimo recuento de qué es lo que pasó en este país si no pareciera que estos tres nefastos genocidas, Videla, Macera y Agosti, fueron teletransportados y aparecieron en la presidencia. Y no fue así. Pues hay que mencionar fechas. El 1 de octubre de 1973 hubo una reunión convocada por el presidente provisional del Consejo Superior Peronista, Raúl Astiri, y el ministro de Interior, Benito Llambi, en presencia de Juan Domingo Perón, que asistió en calidad de presidente electo del Consejo y declaró en estado de guerra contra infiltrados marxistas en el movimiento. El Consejo redactó un documento reservado que fue conocido semanas después y publicado por la prensa. Este es un aporte documental que es importantísimo para rastrear la represión estatal y las acciones de las bandas parapoliciales, que las hubo muchas. Por eso a veces recién mencionaban el atroz crimen que sufrió una militante. Espero que la justicia encuentre a los culpables y estén en prisión toda la vida, pero no tenemos que ser tan livianos cuando relacionamos las bandas de delincuentes y parapoliciales con un gobierno gobernante. Y lo digo porque en Quilmes, en el cementerio
de Espeleta, el Partido Comunista tiene un monumento. Un monumento que es en conmemoración a 2 militantes comunistas asesinados por bandas parapoliciales en 1951. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se señala un gobierno, porque las bandas parapoliciales y paraestatales existieron lamentablemente siempre, por lo menos hasta 1983, donde Alfonsín asumió, creo que es más allá de sus errores, el periodo democrático más importante. Yo, por favor. Después tuvimos el nefasto decreto 261 del 75 que firmara Isabel, cuyo artículo primero dice: el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar las acciones de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Operativo Independencia. Silencio, por favor. Vamos redondeando el homenaje. Silencio. Bien. Silencio. Después, no, hay que leer la historia completa. Silencio, por favor. Silencio. En septiembre, Silencio, por favor. No dialoguemos. En septiembre del 75, Luder, el decreto 2770, sí, un gobierno peronista, 2771 y 2772. Silencio.